¿Cómo están mis hermanos? Muy buenas noches. Hoy quiero compartir un tema que creo yo es de vital importancia en la familia, en el hogar, en el trabajo. Creo que si nosotros aprendemos un poco más, porque seguramente hemos escuchado muchas prédicas acerca de este tema, y si seguimos escuchando, yo creo que Dios va a ayudarnos para poder llevar a cabo bien nuestras vidas, para que nuestras vidas sean llevaderas, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. El tema que quiero compartir con ustedes se titula Las ofensas. Las ofensas. Y vamos a encontrar la porción bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 15 al 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 15 al 23. Mientras usted busca, quiero hablar lo siguiente. ¿Cuántos quieren vivir más y mejor? Preste atención a este mensaje porque el Señor quiere seguir hablando a nuestras vidas. Las ofensas han sido la causa para que grandes amistades terminen, para que matrimonios queden divididos, negocios llevados a la lona. Las ofensas están en todo sitio, aún en las iglesias. Muchas iglesias se dividieron y las causas fueron las ofensas. ¿Las ofensas son peligrosas? ¿Cómo tratar las ofensas? Es lo que vamos a ver en el desarrollo de este mensaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 15 al 23. Y leo. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias por la salvación que nos has dado en la persona de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos aconsejas, tú nos guías y justamente nos has dado un manual, tu preciosa palabra para guiarnos en nuestro diario vivir. Padre, te suplico que por medio de tu preciosa palabra hables a nuestras vidas. Padre, toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, aconséjanos, habla a cada uno de nosotros para que nuestras vidas sean fructíferas en lo familiar, en lo laboral, en lo espiritual y eclesial. Padre, te pido que este estudio bíblico no sea un estudio más, sino que por medio de esta palabra tuya podamos ser guiados a sacar toda ofensa de nuestro ser que ponga en peligro nuestras relaciones familiares, laborales y eclesiales. Guíanos en este tiempo, quita toda interrupción, todo inconveniente, toma control de todo
y que tanto nuestros oídos como nuestros corazones estén abiertos al mensaje de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, empezaré diciendo lo siguiente: las ofensas son peligrosas. Aquí tengo en la diapositiva la siguiente expresión que dice: la ofensa es más peligrosa que el C4 o la nitroglicerina. Hoy quiero hablarles sobre las ofensas. La ofensa es más peligrosa, repito, que el C4 o la nitroglicerina, porque al igual que el C4 y la nitroglicerina, las ofensas pueden provocar la muerte. Fíjese usted, el C4 o la nitroglicerina es una variedad común de explosivo plástico de uso bélico. Este es el C4. La nitroglicerina es una sustancia explosiva líquida. Una de las experiencias más duras de la vida es la traición. David fue traicionado, y no por cualquier persona, sino por aquellos que estaban más cerca de él. Le traicionó su propio primogénito, Absalón, y le traicionó su amigo, su consejero, su amigo Ahitofel. Estas cosas pasan en las familias, en las iglesias y en el trabajo también. Las parejas se traicionan entre ellos, los hijos traicionan a los padres, los hermanos se traicionan entre sí, los creyentes traicionan a los pastores y los pastores a los creyentes. ¿Y todo por qué? Porque se sienten ofendidos. Las ofensas hacen daños y nos impulsan a hacer el mal. Jesús pasó por esa misma dura experiencia de la ofensa y la traición. Uno de sus discípulos más cercanos es el que traicionó al maestro. Aquel a quien había confiado la administración de las ofrendas, su tesoro. Sí, fue Judas Iscariote, uno de su círculo más íntimo que comía y andaba con él. Le traicionó por el precio de un esclavo. ¿Alguna vez te has sentido ofendido y traicionado? Todos sabemos por experiencia lo que es la ofensa. Es cuando alguien nos humilla o menosprecia. Cuando consideramos que alguien atenta contra nuestra dignidad con palabras o acciones. Cuando nos sentimos maltratados y entonces aflora ese sentimiento poderosísimo que produce angustia, dolor, enojo, ira. Y aquí es donde aparece el problema. Porque cuando nos enojamos solemos actuar mal. Cuando nos sentimos ofendidos solemos reaccionar contra quienes consideramos causantes de la ofensa. Ahitofel traicionó a David porque se sintió profundamente ofendido por él. Ahitofel fue padre de Eliam. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, 34. Ahitofel, es a su vez padre de Betsabé. Por tanto, Ahitofel era del círculo familiar muy cercano de Betsabé, de Urías. Como consejero y asesor de David, fue testigo y estuvo al tanto de todo lo que le sucedió a su pariente, en este caso a Betsabé, y a su marido, a Urías. En este punto se produce un antes y un después en la vida de Ahitofel. Antes del problema que sucediera entre David y Betsabé, todo estaba bien. Todo estaba bien. Pero ¿sabe usted que David pecó con Betsabé, pero David no, tal vez en ese momento pidió perdón a Ahitofel por lo sucedido? Pasaron algunos días o semanas tal vez para que David pueda acercarse y conversar sobre el problema. Lo que significa que Ahitofel se sintió ofendido por lo que hizo David. Los dos eran buenos amigos.
La próxima semana vamos a estar hablando más acerca de Ahitofel y su relación con el rey David. David se arrepintió y Dios le perdonó la vida, es decir, por el pecado que él cometió. Eso no le gustó a Ahitofel. Él pensaba que David debía pagar por su pecado. Ahitofel no sabía que ya lo estaba pagando. Dios estaba tratando con la vida de David, pero él no lo sabía. Ahitofel, a pesar de su sabiduría, porque note usted que en la parte final del versículo 23 que hemos dado lectura, dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Este hombre era muy sabio, muy reconocido como un hombre íntegro, un hombre con bastante comunión con Dios, por eso tenía una sabiduría tal para poder aconsejar a alguien frente a un problema que tenía que decidir. Así era el consejo de Ahitofel, tanto como David como con Absalón. Pues bien, Ahitofel, a pesar de su sabiduría, no entendía la gracia de Dios para con el pecador, lo que le puso en el camino sin retorno. Se sentía profundamente ofendido. Ahitofel dejó el camino de la integridad y se volvió hacia el mal, camino que lo llevó a la traición. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, el rencor, el resentimiento y el deseo de venganza le estaban amargando la vida. Por esta razón, cuando Absalón se rebeló contra su padre, Ahitofel le siguió en la traición. Es decir, estando en el bando, Ahitofel, estando en el bando de David, justamente por lo que sucedió entre David y Betsabé, y no hubo un pedir perdón de una forma rápida, él se llenó de sentimientos de venganza, de enojo, de ira, y dejó el bando de David para pasarse al bando de Absalón, con el único propósito de vengarse de David. Ahora, cuando Absalón se rebeló contra su padre, Ahitofel le siguió en la traición. Lo peor es que creía tener motivos válidos. Pensaba que Dios estaría de su parte, pero no fue así. Es decir, Ahitofel pensó que Dios estaba de acuerdo con Ahitofel para dejar a David y irse al ejército de Absalón para ir en contra del rey y así vengarse de él. Mis amados hermanos, este es un tema que tenemos que prestar mucha atención, porque si hay ofensa entre nosotros, debemos aprender a manejar esas ofensas. De lo contrario, ellas nos manejarán a nosotros. Las ofensas pueden producir un terrible daño. Nos robarán los frutos del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando esto pasa, es decir, que cuando nos dejamos manejar por las ofensas, además de producir un terrible daño, distorsionan nuestra visión, es decir, nuestros deseos, los proyectos que tenemos para servir a Dios, los proyectos que tenemos para la familia o para el trabajo. Por lo tanto, mi estimado hermano y amigo, nosotros tenemos que cada día orar a Dios para que nos dé un corazón donde si hemos ofendido, que podamos acercarnos y pedir perdón. O si la otra persona a la cual hemos ofendido viene y nos pide perdón, perdonarles también. Muy bien, Ahitofel era consejero real, estimado y respetado por todos. Cuando aconsejó a Absalón y éste no siguió su consejo, se sintió tremendamente ofendido, a punto de decidir acabar con su vida. Consideró que al rechazar su consejo, Absalón le estaba rechazando a él y no lo soportó. En todo esto vemos que Ahitofel era una persona orgullosa. ¿Saben? Como Absalón
no le prestó atención a su consejo, él pensó en sí que era que para Absalón, Aitofel era de poca importancia. Se sintió ofendido tremendamente. Y sabe, si se sintió ofendido, lo más bueno y agradable hubiese sido que se acerque a Absalón y converse. Y de igual manera, se sintió ofendido por David. Él esperó que David venga a él. Él hubiese ido hacia él. Y así nos enseña la palabra de Dios. Ahora, como Absalón no lo tomó en cuenta, este hombre se quitó la vida porque no soportó lo que había hecho David y lo que hizo Absalón. ¿Alguna vez te has sentido tan ofendido que deseaste morirte? Mi hermano y amigo, debemos reconocer que las relaciones personales no son fáciles. Lo que es fácil es ofendernos los unos a los otros. Por eso debemos estar atentos y relacionarnos con amor y respeto y aprender a tratar con las ofensas. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo tratar las ofensas? Como en todo lo demás, Jesús es nuestro modelo a seguir. ¿Saben? En primera de Pedro, versículos 2, 21 al 23, dice, hay una pregunta que luego de leer voy a preguntar. Leo entonces primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora la pregunta es, ¿qué hacía el Señor Jesús para superar sus ofensas? Lo que hacía es encomendaba su causa al que juzga justamente, esto es, al Dios Padre. Es decir, él pasaba tiempo orando, conversando con el Padre, echaba sobre el Padre su ansiedad, sabiendo que Él le cuidaba. Nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Cuando vemos alguna injusticia hacia nosotros, cuando somos ofendidos, ¿qué hacía Jesús, nuestro Señor, para superar sus ofensas? Encomendaba su causa al que juzga justamente. Cuando usted se sienta ofendido, que tu primera reacción sea buscar a Dios. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará, dice el Salmo 37, 5. Cuando nuestro Señor Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos, primero nos dio ejemplo. Su trato con Judas Iscariote, por ejemplo, es un verdadero manual de vida. ¿Saben? El Señor, Él en todo momento buscó que Judas Iscariote se arrepienta de lo que iba a hacer, porque el Señor Jesús sabía lo que Judas Iscariote estaba maquinando e iba a realizar. En todo momento el Señor le dio oportunidad para que él lo hiciera, pero esta persona no lo hizo. Pues bien, por lo tanto, mi amado hermano, así como el Señor Jesús actuó frente a las ofensas, usted y yo tenemos que actuar frente a las ofensas. Por mucho que nos moleste lo que hizo Judas, debemos reconocer que no es el único que ofendió y traicionó a Jesús. Tú y yo también le ofendemos y traicionamos al Señor Jesús cuando pues somos tentados, hemos caído y a veces tomamos malas decisiones y a veces estamos ofendiendo
al hermano, a la hermana. Por lo tanto, por lo tanto, mi amado hermano, vivamos en comunión con el Señor para poder de esa manera nosotros tener el corazón entendido, tener la sabiduría, cómo enfrentar tal ofensa. ¿Sabe, mi estimado hermano? No podemos excusarnos de las ofensas. No podemos decir, no, pero si yo dije así, no, lo que pasa es que me hay mal interpretado. No, no, no. El Señor sabe nuestros corazones. Él sabe lo que hemos dicho y que ha producido ofensa ante los demás. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Vería Jesús en Judas nuestras traiciones? Yo creo que sí, porque somos seres humanos. Pocas ofensas y traiciones duelen tanto como las de un amigo íntimo. Oh, mi amigo, es bastante penoso cuando dos personas que son bien amigos, bien amigas, una de ellas o uno de ellos traiciona al otro. Es triste. Y es mi oración que esto jamás pase en la familia, en el trabajo y sobre todo en la iglesia. Es mi oración. Por ejemplo, estamos en un comité hablando del hermano Fernando, mi persona, Papo, y es mi oración, que Satanás, el diablo, no entre con esas acciones y sentimientos malos para que en un momento dado uno de los tres quede ofendido o dos queden ofendidos. Y es mi oración. Y digo, Señor, por favor, no permitas que esto pase, porque es tu obra. Guárdala, cuídala. Mi estimado hermano, puede que no todos lleguemos a ser consejeros reales, pero todos podemos ser presa de la ofensa. Y por lo tanto, siendo que estamos, es decir, el pecado está tocando nuestra puerta, tenemos que estar con los oídos abiertos y los ojos abiertos, oídos y ojos espirituales abiertos para poder discernir, mi amado hermano, para poder discernir el ataque del enemigo. ¿Cómo se arreglan las ofensas bíblicamente? ¿Cómo se arreglan? Fíjese usted, en Mateo 18, 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, mi amado hermano, mire, aquí el que nos da el consejo de cómo arreglar nuestras ofensas es el Señor Jesucristo. Número 1 dice, si has sido ofendido por un hermano, o tú ves que algún hermano está cometiendo algún pecado, ve y repréndele, estando tú y él solos. Ese es paso número 1. Yo voy y converso con el hermano y le reprendo su pecado. O yo voy y converso acerca de la ofensa que se ha originado. Ahora, si tal hermano se muestra reactivo negativamente y no te quiere oír, paso número 2, toma a otra persona, pero que esa persona no tiene que hablar, solamente tiene que ser testigo, tiene que oír que tú te acercas y le pides perdón, o tú te acercas y le reprendes por su pecado. Ahora, si el hermano reconoce, está bien, pero si no reconoce su pecado, paso número 3, tú tienes que decirlo a la iglesia. Ahora, cuando dice,
decirlo a la iglesia significa que tú tienes que, antes de la congregación sepa, tú tienes que conversar con el pastor. Porque mal harías tú si tomas el paso número 1, tú vas, conversas, te rechaza el hermano, vas con otro testigo, te rechaza, mal harías si es que tú mismo dices, escribes o visitas a los hermanos, hermanos, por favor, ha pasado esto y los espero tal día porque vamos a conversar. Y el pastor no sabe nada. Tú ahí estarías tomando la posición del pastor, lo cual es malo, lo cual es malo. Cuando dice, si tomaste el paso número 1, paso número 2 y no hay nada positivo, entonces tú tienes que ir y conversar con el pastor. Y el pastor luego reúne ya a la congregación y tratan el asunto. Estos son los pasos que tenemos que tomar nosotros. Entonces, fíjese usted el versículo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El propósito, mi amado hermano, cuando alguien me ha ofendido o cuando yo veo que alguien está pecando, el propósito no es de ir y condenarle y de machacarle y cavar un hueco y enterrarlo. No es el propósito. El propósito es de ir con un espíritu del Señor Jesucristo, reprenderle y que Él pueda darse cuenta de su pecado y que Él pueda arrepentirse. Ese es el propósito. El propósito no es ir y decirle, mira pues, lo que tú has hecho, eres un mal hermano, no eres una oveja, eres un lobo disfrazado de oveja, y esto y lo otro, y las cosas se empeoran más, ¿no? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos exhortan a arreglar nuestras ofensas, porque las ofensas no se arreglan solas. Debemos reconocer que sin la ayuda de Dios no podremos hacerlo. El Señor Jesús perdonó a Pedro su ofensa. Recuerden que Pedro, ay, 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 que cuando digo ay, 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 me entristece, ¿no? Lo que pasó el Señor Jesucristo. Pasó con Pedro, pasó con Judas, pero el Señor perdonó. Yo creo que perdonó lo que hizo Judas y perdonó también a Pedro. Y perdonará nuestras ofensas, así como perdonó la mía. Ahora bien, no podremos arreglar nuestros asuntos, nuestras ofensas en la carne. No se puede arreglar nuestras ofensas en la carne, sino en el Espíritu, mi amado hermano. Como cristianos debemos de actuar como verdaderos hijos de Dios. No debemos actuar como Aitofel o como Judas. Mi estimado hermano, ellos acabaron suicidándose. Miren, Judas se suicidó porque traicionó al Señor Jesús. Aitofel se suicidó. Y déjeme decirle que esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que arreglemos nuestras cuentas con los demás y por supuesto con Él. Tengo una pregunta. ¿Usted se ha reconciliado ya con tu Creador? De repente, usted, mi amado hermano, se ha alejado de los caminos de Dios justamente por una ofensa que en un momento dado pasó en la iglesia o pasó en la casa de un hermano y usted se retiró de las cosas de Dios. ¿Sabe? Así, con mucha humildad y con mucho respeto, déjeme decirle, esa acción es bastante mala. Es bastante mala, mi hermano. Lo que usted ya hemos aprendido, ¿no? Si hay una ofensa, yo voy y converso con mi hermano. Y sigo los pasos que el Señor Jesús nos ha enseñado. El arrepentimiento y la confesión sincera pueden ser un buen comienzo, hermanos, para arreglar nuestros asuntos, nuestras ofensas. Muy bien, así que, habiendo aprendido todo esto, hagamos lo siguiente. Conclusión. Sabiendo ahora que las ofensas son peligrosas y nocivas para nuestras relaciones interpersonales,
Debemos tratar con las ofensas y resolverlas bíblicamente. Debemos de tener en cuenta los consejos de Dios que nos ha dejado en su bendita palabra. Vamos a orar. Amado Dios, después que hemos aprendido, después que hemos, Señor, aprendido sobre el tema de las ofensas, Dios, los cuales son peligrosas, te pedimos, Padre, que, Señor, tú nos ayudes a ser íntegros, a perdonarnos los unos a los otros. Padre, no permitas que en tu pueblo, especialmente en las familias cristianas, no permitas, Padre, que en nuestras relaciones de hermano y hermana, que nuestras relaciones ahí en la iglesia refugio, Señor, no se levanten las ofensas, porque las ofensas dividen a una familia, dividen a una iglesia, siendo que la iglesia es familia de familias. Ayúdanos, Padre, a reconocer nuestras faltas y ayúdanos a acercarnos a aquellos que hemos ofendido y pedirles perdón. Oh Dios, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.